Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Leandro Linares, soy ayudante del Departamento de Anatomía. En esta oportunidad vamos a hablar del tronco encefálico, más precisamente de su configuración externa. En primer lugar, definimos al tronco encefálico como un órgano del sistema nervioso central que forma parte del encéfalo y que por lo tanto está contenido en la cavidad craneal envuelto por las membranas meningias. El tronco encefálico cumple con tres grandes funciones. Sirve de pasaje de vías ascendentes y descendentes. Como órgano segmentario está relacionado con la motilidad y sensibilidad de la cabeza y el cuello. Y como órgano suprasegmentario coordina el funcionamiento de las estructuras segmentarias y además contiene importantes centros reflejos asociados con el control de la respiración, el sistema cardiovascular, el nivel de la conciencia, entre otras. En esta primera imagen, que corresponde a un corte sagital de la cabeza y el cuello, podemos trazar a este nivel el ángulo de Virchow que divide el esqueleto de la cabeza en dos grandes sectores, un sector superior y posterior, que es el neurocráneo, y un sector anterior e inferior, que es el viscerocráneo. Es a nivel del neurocráneo que vamos a encontrar al encéfalo con las meninges. De hecho, aquí estamos viendo a la dura madre. Recordemos que la dura madre envía tabiques hacia el interior de la cavidad craneal, dividiéndola en compartimentos. Aquí podemos observar al tentorio o tienda del cerebelo, que divide la cavidad craneal en dos grandes pisos o fosas, la fosa supratentorial y la fosa infratentorial o fosa posterior, donde vamos a encontrar al tronco encefálico junto con el cerebelo. Esta imagen también corresponde a un corte sagital, pero en este caso podemos ver el contenido de la cavidad craneal. Estamos observando el encéfalo en su conjunto. Aquí volvemos a encontrar al tentorio, entonces por debajo nos queda delimitada la fosa craneal posterior o fosa infratentorial, que contiene en su sector más anterior al tronco encefálico con sus tres porciones, que de arriba abajo son mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, y por detrás del tronco encefálico al cerebelo. Entre ambos queda delimitado la cavidad ependimaria del romboencéfalo, que es el cuarto ventrículo. Esta imagen, similar a la anterior, pero con mayor aumento, nos permite visualizar las mismas estructuras, pero con mayor detalle. Volvemos a encontrar entonces al tronco encefálico en su sector más anterior con sus tres porciones: mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, por detrás al cerebelo y entre ambos el cuarto ventrículo, que se continúa hacia arriba con el acueducto cerebral o acueducto del mesencéfalo, mediante el cual comunica con la cavidad ependimaria del diencéfalo, que es el tercer ventrículo. Hacia abajo, el cuarto ventrículo se continúa con el conducto central de la médula espinal. En su conjunto, al tronco encefálico se le describen cuatro caras: anterior, que es la que estamos viendo, dos caras laterales y una cara posterior que analizaremos más adelante. Comenzamos entonces con la descripción de la cara anterior. Encontramos aquí al surco pontomesencefálico o mesencéfalo pontino, que marca el límite entre el mesencéfalo por arriba y la protuberancia por debajo. En la cara anterior del mesencéfalo vamos a encontrar en la línea media una depresión llamada fosa interpeduncular, y a ambos lados de la fosa interpeduncular vamos a encontrar al origen aparente del tercer par craneal, el nervio motor ocular común. A los lados de la fosa interpeduncular vamos a encontrar al pie del pedúnculo cerebral. El límite inferior de la protuberancia corresponde al surco bulbo-protuberancial. En la línea media de la protuberancia vamos a encontrar una pequeña depresión llamada surco basilar, por donde discurre la arteria basilar, que resulta de la unión de las dos arterias vertebrales y que constituye el pilar posterior de la vascularización encefálica. A ambos lados del surco basilar vamos a encontrar a los rodetes protuberanciales, que están formados por fibras transversales que se extienden de un lado a otro por toda la protuberancia y se continúan lateralmente con los pedúnculos cerebelosos que aquí estamos marcando, con los pedúnculos cerebelosos medios. En el sector más lateral de la protuberancia vamos a encontrar al origen aparente del quinto par, el nervio trigémino. El límite inferior del bulbo raquídeo corresponde a la unión bulbo-medular que topografiamos a la altura del foramen magno.
En la línea media vamos a encontrar a la fisura media anterior, que es continuación de la fisura media anterior de la médula espinal. A ambos lados de la línea media vamos a encontrar las pirámides vulvares, que corresponden al pasaje del tracto córtico-espinal de la vía piramidal, de ahí su nombre. Por fuera vamos a encontrar una eminencia ovalada que se denomina oliva vulvar, delimitada por dentro por el surco preolivar y por fuera por el surco retroolivar. La unión de la fisura media anterior con el surco bulbo-protuberancial se denomina agujero ciego, no tiene ninguna importancia en particular, y por arriba de la oliva vulvar, sobre el surco bulbo-protuberancial, encontramos una pequeña depresión llamada fosita supraolivar. A la altura del surco bulbo-protuberancial vamos a encontrar el origen aparente de 3 pares craneales, que de la línea media hacia afuera son el 6, el 7 y el 8, es decir, los nervios motor ocular externo o abducens, facial con su nervio intermediario de Ruysberg y vestíbulo coclear. En el surco retroolivar o en el surco colateral posterior, eso depende de la bibliografía a la cual se refieran, vamos a encontrar el origen aparente de 3 pares craneales más, que de arriba a abajo son el 9, 10 y 11, es decir, el nervio glosofaringeo, el nervio vago o neumogástrico y el nervio espinal o accesorio. Y en el surco preolivar vamos a encontrar el origen aparente del 12º par craneal, es decir, del nervio hipogloso. Esta imagen corresponde a una vista superior del cerebelo y del tronco encefálico. Aquí, en el mesencéfalo, vamos a encontrar este sector pigmentado de color negro que corresponde a la sustancia nigra, que nos delimita hacia adelante el pie peduncular y hacia atrás la calota peduncular. Aquí vemos al corte el acueducto del mesencéfalo y por detrás de él vamos a encontrar el techo del mesencéfalo representado por la lámina cuadrigeminal, la cual está dividida por el surco cruciforme en 4 eminencias redondeadas que se llaman tubérculos cuadrigéminos o colículos, 2 superiores y 2 inferiores. Los superiores son centros de relevo de la vía visual y los inferiores son centros de relevo de la vía auditiva. Por debajo de los colículos inferiores vamos a encontrar al origen aparente del 4º par craneal, es decir, el nervio troclear o patético, al cual destacamos por ser el único par craneal que se origina de la cara posterior del tronco encefálico. Esta imagen corresponde a un corte horizontal de la fosa craneal posterior a la altura de la protuberancia, donde podemos ver lo que decíamos hoy, que los rodetes protuberanciales están formados por fibras transversales que se continúan insensiblemente hacia los lados con los pedúnculos cerebelosos medios. A través de esta imagen también podemos observar importantes relaciones que mantiene el tronco encefálico con estructuras óseas. Aquí adelante encontramos a la porción basilar del occipital o clivus y a los lados el peñasco del temporal. También vemos a una importante estructura vascular que es la arteria basilar discurriendo entonces, como dijimos, por el surco basilar. Por detrás del tronco encefálico al cerebelo y entre ambos la cavidad del cuarto ventrículo. Esta imagen corresponde a la cara posterior del tronco encefálico. En el sector más superior encontramos la cara posterior del mesencéfalo analizado recientemente, esto es la lámina cuadrigeminal. La cara posterior de la protuberancia y del sector superior del bulbo raquídeo en realidad está oculta por el cerebelo y por el techo del cuarto ventrículo, que en este caso se ha retirado tanto el cerebelo como el techo del cuarto ventrículo, que está formado en el sector superior por el velo medular superior, aquí retraído hacia adelante, y en el sector inferior por el velo medular inferior. El velo medular superior y el velo medular inferior es una lámina de sustancia blanca que se extiende entre ambos pedúnculos cerebelosos superiores y entre ambos pedúnculos cerebelosos inferiores. Una vez retirado entonces el techo del cuarto ventrículo, podemos observar el piso del cuarto ventrículo que tiene forma romboidal.
y la cual analizaremos a continuación. El sector más inferior de la cara posterior del bulbo raquídeo tiene en la línea media al surco medio posterior, que es continuación del surco medio posterior de la médula espinal, y a los lados vemos ascender a los haces de Golgi-Burdach o grácil y cuneiforme, que son continuación del cordón posterior de la médula espinal, que en este sector más superior presentan un engrosamiento, ya que en profundidad encontramos a los núcleos grácil y cuneiforme. Estos dos núcleos, luego las neuronas que salen de estos núcleos se juntan y forman el cuerpo restiforme que se continúa con el pedúnculo cerebeloso inferior. Analizando ahora entonces la fosa romboidal, es decir, el piso del cuarto ventrículo, vamos a encontrar dos triángulos, uno inferior o vulvar con la base superior y el vértice inferior, y un triángulo protuberancial invertido con la base inferior y el vértice superior. En la línea media vamos a encontrar el surco medio y a los lados, en el triángulo vulvar, vamos a encontrar al trígono del hipogloso, al trígono del vago y en el sector más externo al área vestibular. En el triángulo protuberancial, a los lados del surco medio, vamos a encontrar a la eminencia teres, aquí marcada con número 2, que corresponde en profundidad al núcleo del sexto par. Y hacia los lados, próximo al receso del ventrículo, vamos a encontrar el área acústica. Finalizamos entonces de esta manera la descripción del tronco encefálico. Muchas gracias por su atención y recordamos que este material constituye una ayuda para el estudiante y que para profundizar en el tema deben referirse a la bibliografía recomendada.